Qué bendición estar nuevamente con ustedes haciendo nuestro encuentro de estudio bíblico, ¿cierto? Bueno, pero como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que nos regale su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Invitemos a nuestra dulce Madre y Reina, a nuestra dulce Madre y Reina, la Reina de los apóstoles, la Reina de los catequistas, la Reina de todos nosotros, que nos acompañe también en este encuentro. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, como ustedes saben ya, como todos lo saben, nuestro estudio bíblico consiste en coger el Evangelio de cada domingo y mirarlo, meditarlo a la luz de las tres fuentes de la revelación, como son las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Hoy, el domingo próximo, entonces el Evangelio es de Juan, se llama Los primeros discípulos, ¿no? En el capítulo 1 de los versículos del 32 al 42. Vamos entonces a leer el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde vives? Les respondió: Venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano, Simón, y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Vamos entonces, vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras de este Santo Evangelio, ¿no es cierto? Vamos a empezar miremos Ezequiel 47:10. Ezequiel 47:10, ¿no? Miremos que dice así: al día siguiente, aclaremos una cosa, ¿por qué dice que al día siguiente? Resulta que el Evangelio de San Juan empieza con lo que llaman la semana inaugural, 7 días, como quien dice los 7 días de la creación, ¿no? Porque Jesús es la cabeza de la nueva creación y con Jesús empieza una nueva creación. Entonces, fíjese que empieza el Evangelio de Juan y por 3 veces se dice al día siguiente, ¿no? O sea que 3 veces que el inicio, más 3 veces que se dice al día siguiente, son 4. Y en las bodas de Caná dice 3 días después. Ahí están los 7 días, la primera semana inaugural, ¿cierto? Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos, ¿no?
estaban parados. ¿A la orilla de qué? Del río Jordán, ¿no? Del río Jordán. Y obviamente estos hombres pescadores. Miremos en 47:10. 47:10 es la fuente del templo, ¿no? En Ezequiel, capítulo 47, versículo 10, nos va a hablar de esa agua que sale del templo, ¿no es cierto? Y de las características de ese torrente, ¿cierto? Entonces aquí nos dice Ezequiel 47:10, dice, a sus orillas, o sea, a las orillas de este torrente del agua que sale del templo, ¿cierto? Dice, a sus orillas vendrán los pescadores. ¿Se da cuenta? A sus orillas vendrán los pescadores. Tenderán redes desde Egandí hasta Eneglaim. Los peces serán de la misma especie que los del mar grande, ¿no? Los peces serán de la misma especie que los del mar grande y muy numerosos. ¿Qué quiere decir esto? Se está refiriendo a que estos hombres van a dejar de ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres. Por eso dice, los peces serán de la misma especie que los del mar grande, ¿cierto? Pues sí, son los hombres que han habido, que hay y que habrán sobre la tierra, ¿no es cierto? Y muy numerosos. Acuérdense que la pesca milagrosa, cuando echaron las redes en nombre de Jesús, fueron 153 peces. Según estudiosos dicen que 153 eran las naciones en ese entonces, ¿cierto? Bueno. Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, sino abandonadas a la sal. A ambas márgenes del torrente crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán, ¿no? Bien, entonces fíjense pues cómo la Santa Biblia en el Antiguo Testamento nos está prefigurando de alguna manera ya este episodio, ¿cierto? ¿Sí ven? Bueno, muy bien. Vamos entonces ahorita, vamos que nos dice Isaías 55, ¿no? Isaías capítulo 55, versículo 6 y sus siguientes, ¿no? Ezequiel, Isaías, aquí está. Isaías 56, ¿cómo es la cosa? Isaías 55, versículo 6 y subsiguientes. Veamos qué nos dice. Vamos al versículo 39, donde dice, Jesús se volvió, ¿no? Jesús se volvió, ¿no? Y al ver que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis, no? ¿Qué buscáis? Ahí está la palabra clave, ¿qué buscáis? Ellos respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives, no? Le respondió, venid lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. La hora décima para el evangelista aquí, pues, es más o menos las 4 de la tarde, ¿no? Las 4 de la tarde realmente el día está avanzado. El día está avanzado porque en la historia de la humanidad los apóstoles llegan en una edad avanzada ya, ¿no? Porque ya primero fueron los judíos. Primero fue Adán, pues, después vino Noé, después vinieron los patriarcas, después vino el pueblo de Israel, después los profetas, ¿no? Y termina pues el Antiguo Testamento con los profetas, con Juan el Bautista, y empieza pues los últimos tiempos, ¿no es cierto? La plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos, y es cuando en la vida pública de Jesús aparecen los apóstoles, ¿no es cierto? Muy bien, veamos qué nos dice Isaías 55:6. Dice, busca a Yahvé mientras se deja encontrar. Busca a Yahvé mientras se deja encontrar, ¿no? Esto nos quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, la oportunidad
que tenemos para buscar a Dios y arrepentirnos y convertirnos y demás es mientras estamos en esta vida. Una vez dejemos esta vida, una vez Dios nos llame y dejemos esta vida, no hay forma de arrepentimiento, ¿no? Como el fotógrafo, como quedó, quedó. Como quedó, quedó. No hay forma de más nada, ¿no? La oportunidad que tenemos de buscar a Dios es acá mientras estamos en esta tierra, en esta vida. Una vez muramos, no hay forma de arrepentimiento, no hay forma de conversión. Como quedamos, quedamos, de acuerdo. Entonces busca a Yahvé mientras se deja encontrar. Invoca a Yahvé mientras está cercano. También podríamos decir, mire, cuando la divinidad habitaba en una tienda en el desierto, pues allí iba y se buscaba y se invocaba, ¿no es cierto? Luego pasó a morar en el templo, la morada de Dios Yahweh en el templo. Después ya en el Nuevo Testamento la morada de Dios es en la humanidad de Cristo, ¿no? Pero esa humanidad resucita y se va al cielo, pero entonces el Hijo de Dios, ¿no?, sigue actuando y viviendo de una forma nueva, ¿no? El Hijo de Dios sigue actuando y viviendo en la iglesia de una manera nueva. ¿Cuál? La sacramental. Entonces, ahora Dios Hijo se encuentra ¿dónde? En el Santísimo Sacramento, ¿cierto? Entonces, fíjense que llegará el momento en que no tendremos acceso al Santísimo Sacramento. De hecho, ya pasó. El año pasado estuvieron cerradas las iglesias y en Semana Santa no hubo forma de vivir estas ceremonias tan grandes, estos días tan grandes como jueves y viernes santos y el domingo de resurrección. No hubo forma de vivirlas. Entonces fíjese que profecía la de Isaías, repito, busca a Yahvé mientras se deja encontrar, invoca a Yahvé mientras está cercano. Hoy lo tenemos muy cerca, hoy tenemos a Dios muy cerca. ¿Dónde? En el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía, ¿cierto? Bueno, que el malvado abandone su conducta, el hombre inicuo sus pensamientos, y se vuelva a Yahvé el compasivo, a nuestro Dios generoso en perdón. Ojo a lo que sigue. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis proyectos, oráculo de Yahvé. Pues cuanto se elevan los cielos sobre la tierra, del mismo modo se elevan mis proyectos sobre los vuestros, y mis pensamientos sobre los vuestros, ¿no? Fíjese pues que entonces Jesús dice, ¿qué buscáis? ¿No? ¿Qué buscáis? ¿No? Ellos le preguntan, ellos le respondieron, maestro, ¿no? Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Cierto. El que dice un dicho, hay un dicho, un refrán que dice, el que busca encuentra. Acá cabría mejor, el que sabe buscar encuentra. El que sabe buscar encuentra, ¿no? Juan el Bautista buscaba al Señor con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas, ¿cierto? Entonces, Isaías nos está diciendo, hay que buscar al Señor, ¿no? Pero de una manera correcta, ¿no? No como uno quiere, ¿no? No. Dice en Isaías, nos acaba de decir, reprocha que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Los planes de nosotros no son los planes de Dios. Entonces no estamos buscando a Dios. Para buscar a Jesús y encontrarlo, ¿no? Para buscar a Cristo y encontrarlo, tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo, ¿no? Pero, ¿y cuáles fueron los sentimientos de Cristo? ¿Cómo hace uno para saber? Pues nuestro Señor solo tuvo dos sentimientos. Sí, nuestro Señor solo tuvo dos sentimientos. Amar al Padre y amar a los hombres. Sí, esos fueron los sentimientos de nuestro Señor.
Los pensamientos. ¿Cuáles fueron los pensamientos del Señor? Dos no más. Él solo pensaba en darle toda la gloria al Padre y en la salvación de las almas. Nuestro, ¿sí? ¿Cuáles fueron los planes de Cristo? Los planes de Cristo fueron los mismos, fueron los planes de Dios. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Pues poner al hombre en paz con Dios, o sea, darle toda la gloria a Dios que el hombre no le ha dado y la salvación de todos los hombres, de todo el género humano. Bien, entonces el que sabe buscar a Jesús lo encuentra. Lo encuentra. Juan lo reconoció, Juan lo vio, Juan vio a Dios Hijo. Juan vio a Dios Hijo, porque Jesús era Dios Hijo, era la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué Juan vio a Dios Hijo? Porque Juan era el bienaventurado limpio de corazón. Juan era bienaventurado limpio de corazón. Dice el catecismo que los bienaventurados de corazón son las personas limpias en tres órdenes. En la fe, una fe limpia, solo creen en Cristo, Hijo del Padre y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y claro, todo lo que está en relación a Él, por supuesto, ¿no es cierto? La Virgen María, los santos, los ángeles y demás. Pero Dios es un Dios trino y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? María es la Madre de Dios, ¿no es cierto? La Madre de Dios, la que Dios escogió por madre aquí en la tierra, ¿cierto? Y los ángeles son criaturas hechas por Dios, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces Juan tenía una fe limpia. Juan no mezclaba la fe ni yoga, ni otras cosas, ni nada por el estilo, ¿no? Juan tenía una fe limpia. El segundo orden de los limpios de corazón es en cuanto a la castidad, ¿no? No, pues Juan era un hombre casto, ¿cierto? Y finalmente, en cuanto a la caridad, los limpios de corazón son limpios en los tres órdenes, la fe, la castidad y la caridad, ¿no es cierto? Por eso Juan vio a Dios, ¿no? Y Juan sabía buscar a Dios porque lo estaba buscando con todo el ser. Muy bien. Vamos a ver entonces, sigamos acá, ¿qué nos dice? A ver, ya vimos Isaías. Veamos el Deuteronomio, por acá está. Deuteronomio 4:29. Veamos a ver qué nos dice el Deuteronomio 4:29. Estamos en la búsqueda de Jesús, ¿no? Porque los apóstoles siguen a Jesús y él les dice, ¿qué buscáis, no? Pues estamos buscando a Jesús, ¿no es cierto? A ver, Deuteronomio 4:29, ya estamos aquí. Dice así, desde allí buscarás a Yahvé tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es muy claro, es muy claro. Para buscar a Jesús no hay que buscarlo a nuestra manera. Uno le pregunta a mucha gente por la Eucaristía, en fin, y dice, no, yo no voy a misa porque yo busco a Dios, yo vivo a Dios, yo llevo a Jesús por dentro, yo llevo a Dios por dentro y lo llevo a mi manera. Pues están muy equivocados, llevan un Dios falso, ¿no? Porque a Dios toca buscarlo correctamente como lo buscó Juan el Bautista, ¿cierto? ¿No? O sea, asumiendo los pensamientos de Cristo, asumiendo los planes de Cristo, asumiendo los pensamientos de Cristo, ya nos lo dijo claramente el profeta Isaías. Además, Jesús lo dice muy claramente, amados los unos a los otros como yo los he amado. Eso es una fórmula. En esas palabras, amados los unos a los otros, quiere decir compórtense los unos con los otros como yo me he comportado con ustedes, ¿no es cierto? O sea que a Dios no se puede llevar a la manera nuestra, no, tiene que ser a la manera de Él. Yo voy a misa cuando me nace. No, yo llevo a Dios a mi manera. No, lleva un Dios falso, ¿Qué día hablaba con una niña pues buena en sí misma, pues no me pareció una niña mala, una mujer, pues una damita, pues que de unos 35, 40 años, y me decía, no, es que yo a nadie le hago mal, y no, yo no tengo necesidad de ir a misa porque yo a nadie le hago mal y ver qué puedo le ayudo, ¿no?
y le dije, si alguien, el mejor que puede hablar de Dios, el diablo sabe hablar muy bien de Dios. Y es un discurso engañoso. Ojo a eso, esto es muy delicado. El diablo habla muy bien de Dios y es un discurso engañoso, porque ese es el discurso del diablo para alejarnos de Dios, ¿no? Sí, dice. El diablo nos dice, no le haga mal a nadie, compórtese bien, ayude al que pueda y vaya a misa cuando quiera, porque es cuando realmente tiene necesidad de ir a misa. Así me ha dicho mucha gente. No, ir a misa no es una opción, ir a misa es un precepto, es una orden del Señor. Si es un mandamiento, es un precepto, ¿no es cierto? Todo el mundo busca a Dios a su manera, o sea, como les gusta. No, no, para buscar a Dios verdaderamente lo primero es negarse a uno a sí mismo. ¿Qué es negarse a uno a sí mismo? No pasar la búsqueda de Dios o nuestro trato con Dios, no pasarlo por el tribunal del gusto humano, que si me gusta o no me gusta, porque ahí se pervirtió la cosa. No, no hay que mirar si es uno de nuestro agrado. No, hay que mirar es que Jesús quiere que se haga así. Dios quiere que lo busquemos así. ¿De acuerdo? Entonces Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, néguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Pero nosotros estamos en un grave error, ¿no? Hasta en la búsqueda de Jesús, hasta en las cosas santas nos buscamos es a nosotros mismos, estamos engañados. Porque si yo iba a Dios a mi manera y voy a misa cuando me nace, entonces estoy buscando satisfacer un gusto propio, pero no estoy buscando a Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien, ya vimos qué nos dice Isaías, veamos qué nos dice el profeta Oseas. El profeta Oseas. Aquí está Ezequiel, vamos al profeta Oseas. ¿Dónde está el profeta Oseas? Por aquí. Ya lo vi por aquí. Vamos, el profeta Oseas. Profeta Oseas, capítulo 5. Aquí está, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Dice, vea lo que es el profeta Oseas. Con sus ovejas y vacunos irán en busca de Yahvé, pero no lo encontrarán. Se ha retirado de ellos. Han sido infieles a Yahvé. Han engendrado hijos bastardos. Por ahora el novilunio les va a devorar sus campos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Buscarán a Dios y no lo encontrarán. Buscarán a Dios y no lo encontrarán. ¿Por qué? Porque se han portado mal, ¿no es cierto? ¿Sí? Se han portado mal. Proverbios 1:28 también habla de la búsqueda de Dios, ¿no? Proverbios 1:28. A ver dónde están los proverbios por acá. Proverbios 1:28. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 1:28. Acá está. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Es el caso de las vírgenes necias, ¿no? Se fueron a buscar aceite porque no fueron previsivas, ¿sí? No buscaron a Dios a la manera de Dios, sino a la manera de ellas. ¿Y qué le respondió el Señor desde adentro? No, no las conozco, no las conozco, no las conozco. Cerró la puerta y ya no las conoce, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar a Dios. Por eso esos grupos digamos, en la iglesia que adquieren tanta autonomía económica y autonomía doctrinal a veces, son peligrosos. Son peligrosos porque se alejan de la vid. Y Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, ¿no? Mientras un grupo esté unido a la iglesia, ¿no? Mientras un grupo, ¿no?, esté unido a la iglesia, es sana la cosa. Pero cuando estos grupos empiezan a tener tanta autonomía económica y doctrinal, es muy peligroso porque se alejan de la vid. Se alejan de la vid. ¿De acuerdo? No. La iglesia es la vid. La iglesia es la vid y nosotros los sarmientos. Tenemos que estar unidos a la iglesia. Si queremos hacer algo, tiene que ser unidos a la iglesia para que tenga valor. ¿De acuerdo? Bien,
Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, más o menos respecto a este Evangelio. Mire pues cómo este episodio de alguna manera se ha prefigurado en el Antiguo Testamento. Miremos qué nos dicen la tradición apostólica, los padres de la Iglesia, ¿no es cierto? Bueno, bien, hay un santo que se llama San Ruperto de Deus, ¿cierto? Este es el Cordero de Dios, Jesús pasaba, ¿no es cierto? Bien, Ruperto de Deus dice: ¿qué significa sino que Jesús vino a participar en nuestra naturaleza humana que pasa, que cambia? Él, a quien los hombres no conocían, se da a conocer y amar pasando por en medio de nosotros. Pasando por en medio de nosotros. Muy bien. Dice acá, nos muestra San Ruperto de Deus, nos muestra cuando Jesús pasa. A través de nosotros, es decir, a través de todo, de la humanidad, a través de este mundo, ¿no? Y mire qué itinerario tan bonito, ¿no? Mire qué itinerario tan bonito dice. Qué itinerario tan bonito dice. Vino en el seno de la Virgen. Jesús vino a los hombres en el seno de la Virgen, ¿no? Luego pasó del seno de su madre al pesebre, ¿no? Y del pesebre a la cruz, de la cruz al sepulcro, del sepulcro se levantó al cielo, ¿no? Del sepulcro se levantó al cielo. En la Sagrada Eucaristía, ¿no?, actualizamos este momento de muerte y resurrección del Señor. Por eso, la Eucaristía es Cristo que pasa, ¿cierto? Cristo que pasa frente a nosotros, pasa frente a nosotros. Sigue el santo San Ruperto, dice, nuestro corazón también, si aprende a desear a Cristo como Juan, reconocerá a Jesús cuando pase. Si le sigue, llegará como los discípulos al sitio donde mora Jesús. ¿Cuál es ese sitio? El misterio de su divinidad. Por eso Jesús dijo, el Hijo de Dios no tiene donde reclinar la cabeza, ¿sí? Ciertamente Jesús tenía una casa, pues, donde vivía, y allá ese día llegaron sus discípulos porque literalmente fue así, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso tiene que tener un sentido espiritual, ¿no? ¿Sí? Literalmente, sí, Jesús los llevó a su casa y estuvo con ellos esa noche. Pero esto tiene que tener un sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido espiritual? Jesús vive en el misterio de su divinidad, ¿sí? Bueno, sigamos con la tradición apostólica. ¿Qué nos dice San Cirilo de Alejandría? ¿No? Dice San Cirilo de Alejandría: ya no es tiempo de decir prepara el camino del Señor. Ya no es tiempo de decir preparad el camino del Señor. ¿Por qué? Porque ya acabaron los preparativos. Ya acabaron los preparativos, ya pasó la ley y los profetas, ya murió el último profeta del Antiguo Testamento. No, ya terminaron todos los preparativos, es decir, ya estamos, es decir, ya estamos, ya terminaron todos los preparativos del banquete, ya estamos sentados en el banquete, ya están sirviendo, ¿no? No, los preparativos ya terminaron. Acuerde que los preparativos son todos el Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar un numeral del Catecismo donde lo podemos ver claramente, ¿no? Entonces, ya no es tiempo de decir preparar el camino del Señor, es decir, los preparativos, ¿no? Los preparativos ya pasaron, ¿no? Ya hay que es dar a conocer al que está aquí entre nosotros, ¿no? Ya los preparativos para que Él llegara ya terminaron. Ya Él está aquí entre nosotros, ¿cierto? Ya no se dirá, eres polvo y al polvo volverás, Génesis 3:19, ¿no? Porque Jesús es el nuevo Adán de origen celeste y no terrestre, como está en 1 Corintios 15:47, ¿no? Jesús es la fuente de todo bien para la humanidad, el camino que lleva al reino de los cielos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces,
Fíjese que la escena es que Jesús está la orilla, Juan el Bautista está a orillas del Jordán y ve venir al Señor y dice, este es el Cordero de Dios, ¿no? Es importante ver una cosa, Jesús es el que toma la iniciativa. Jesús es el que toma la iniciativa. Mire, Jesús es el que toma la iniciativa a toda llamada en la iglesia, ¿no? A toda llamada en la iglesia es Jesús quien toma la iniciativa. Él se voltea y dice, ¿qué buscáis? ¿No? Y se los lleva para la casa, ¿cierto? Ahora, tenemos que hablar también de la fecundidad del testimonio. Luis Alonso Chequel, este excelente biblista, habla de estas tres cosas. La iniciativa de toda llamada en la iglesia es de Jesús, ¿no? Ya se menciona este versículo, ¿cierto? La fecundidad del testimonio, ¿no? Los discípulos recién llamados llaman a su vez a otros mediante su testimonio de fe mesiánica. La fe en Jesús contagia, no puede confinarse ni encerrarse. ¿Sí? Sí, la fe nos viene de otras personas. Es como la vida. Es como la vida. Nadie se da a sí mismo la vida. Nadie se da a sí mismo la fe. La vida nos viene de otras personas. La vida necesariamente nos viene de una mamá mujer y de un papá hombre. La vida no nos viene ni de dos mamás ni de dos papás. No, la vida nos viene de una mamá mujer y de un papá hombre. ¿Sí? Así es la fe. La fe nos viene de otras personas, ¿cierto? O sea que con nuestra vida sostenemos la vida de los demás y los demás con su vida sostienen la nuestra. Igualmente es con la fe. Si bien es cierto que la fe es un acto personal, pero mire que la fe nos viene de otras personas, o sea que con nuestra fe sostenemos la fe de los demás y los demás con su fe sostienen la nuestra, ¿de acuerdo? Muy bien, el gozo ante el descubrimiento de Jesús como Mesías. Esa expresión lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado, ¿cierto? Ahí está pues claramente como la alegría de descubrir al Mesías, ¿no es cierto? Bien. Por ello, a ver, diremos si por aquí nos queda otro santo. Bueno, muy bien. Vamos entonces, al numeral 541 del Catecismo. A ver, ¿cuál es la escena? Está Juan el Bautista en el Jordán y ve venir a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. Y los discípulos lo siguen, ¿cierto? ¿Sí ven? Y los discípulos lo siguen. Jesús prácticamente está empezando ya su ministerio público, ¿cierto? Juan dentro de poco va a ser arrestado, y entonces Jesús va a iniciar su ministerio público, ¿dónde? En Galilea, porque así está escrito por el profeta Isaías. Galilea, tierra de gentiles que vive pues en tinieblas, una gran luz le alumbrará, ¿no es cierto? ¿Sí ve? Entonces miremos por ejemplo acá el numeral 541, que este numeral tiene dos partes, ¿no? Tiene dos partes. Una pues es la cita de Juan 1.15 y la otra pues es del catecismo, ¿no es cierto? Miremos entonces el catecismo de la Iglesia Católica numeral 541, que es muy acorde pues a este momento. Dice, el reino de Dios está cerca. Numeral 541. Dice, después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:15. Miren lo que sigue. Que esto es muy importante. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo, ¿no? Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Miren pues qué numeral tan claro.
¿no? La voluntad del Padre es elevar a todos los hombres a la convivencia divina, ¿no? O sea, llevárselos para el cielo, a vivir con Él. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace reuniendo a todos los hombres en torno a su Hijo. En torno a su Hijo. No es en torno al Buda, ni a otro profeta, ni a otro Dios, no. Es en torno a su Hijo. Es en torno a su Hijo, porque solo a través de Cristo nos salvamos. Cristo es la salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Por eso cuando Él empezó a buscar a los pescadores, a sus discípulos, los apóstoles, pues empezó a buscar a todos los hombres. En ellos empezó a buscar a todos los hombres, a la oveja perdida, ¿no es cierto? A la humanidad entera. Entonces surge una pregunta, y entonces los que no nacieron los que no conocen la religión católica, la Iglesia católica. Dios no es un Dios injusto, no, ni Dios es bruto, por favor, por favor, por favor, Dios es la inteligencia suprema, infinita. Dios es la inteligencia infinita y Dios es la bondad infinita, la misericordia infinita. Por eso el magisterio dice claramente, los que sin culpa no han conocido a Cristo, su Evangelio y su Iglesia, pero hacen el bien y rechazan el mal, ya están en el camino de la salvación. Sí, lo dice muy claramente el numeral, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que todo hombre que viene al mundo, sea de la nacionalidad que sea, de la raza que sea, de la lengua que sea, de la condición social que sea, todo hombre que viene al mundo tiene en su corazón una ley escrita por Dios, una ley que el hombre no se da a sí mismo, porque es una ley escrita por Dios. ¿Sí ve? Terminemos leyendo ese numeral. Numeral 1776, ¿no? Numeral 1776, ¿no? Es la conciencia moral. Entonces, miren, la conciencia moral. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debió obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. ¿No? El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. Repito, el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón y esa ley le habla. Esa es la voz de la conciencia que tenemos que escuchar. ¿Por qué? Porque si no escuchamos esa voz, quiere decir que nosotros comimos del árbol del bien y del mal y que sabemos que es bueno y que es malo, ¿no? Y este atributo solo es de Dios, ¿no? Por eso es que escuchar la voz de Dios. Por eso sigue aquí el numeral 1776, dice, repitamos, el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Ahí está, ahí está. El bien y el mal son universales. El bien y el mal son universales. El aborto es pecado en cualquier parte del mundo. La caridad con el necesitado es un acto bueno en cualquier parte del mundo. ¿Sí ve? Entonces, los que sin culpa no han conocido a Cristo, su Evangelio y su Iglesia, pero hacen el bien y evitan el mal, ¿no? Ya están en el camino de la salvación, ¿cierto? ¿Cierto? Los que tuvimos la fortuna de ser bautizados, ¿no? Y conocimos a Cristo, su Evangelio y su Iglesia, estamos obligados a permanecer en la Iglesia y llevar nuestro bautismo hasta las últimas consecuencias. Es decir, nuestra fe, hacerla fructificar, hacerla crecer siempre y dar testimonio de ella, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a dejar acá y pedirle al Señor que nos conceda esa gracia tan grande, que nos conceda esa gracia de una verdadera conversión, que nos dé la gracia de tener sus mismos modos, sus mismos pensamientos, sus mismos sentimientos, ¿no? Que nuestros planes estén acorde a la voluntad de Dios, ¿no? Para tener así una sintonía directa con Dios, ¿sí?
¿sí? Que nuestros planes estén acorde a su santa voluntad, ¿no? Que nuestros pensamientos estén acorde con su santa voluntad, que nuestros sentimientos estén acorde con su santa voluntad, para que nuestra búsqueda de Dios no sea infructuosa, sino que dé los frutos que tiene que dar cuando a Dios se busca como Él quisiera y merece que sea buscado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos la antífona del Salmo 15. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. ¿No? Pidámosle al Señor que nos proteja de este virus, del COVID, claro, siguiendo las prescripciones de las autoridades civiles, tapabocas, gel, distanciamiento y no sé qué más cosas, pero no olvidemos también el protocolo espiritual, ¿no? Orarle a Dios en todo momento. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Bueno, saludos a sus familias y si Dios lo permite, si es su santa voluntad, ya pronto nos volveremos a hacer el encuentro de una manera presencial, ¿no es cierto? Dios los bendiga.